Es un privilegio una vez más estar aquí día domingo, día del Señor, adorar al Señor juntos, cantarle, recordar estas promesas maravillosas que encontramos en su palabra y posteriormente gozarnos también celebrando la Santa Cena, la Cena del Señor. Seguimos ahí estudiando Primera Tesalonicenses. El Señor no ha venido todavía porque estamos aquí, pero Él no retarda su promesa. Y Él viene y su venida es inminente. No sabemos si será hoy, si será mañana, pero el Señor viene. Él vendrá otra vez, ¿verdad? Y los tesalonicenses tenían esta certeza. Ellos estaban plenamente seguros y confiados de que Cristo iba a volver otra vez. Estudiamos en domingos pasados, ¿verdad?, que esta seguridad que ellos tenían de que Cristo venía había llevado incluso a algunos a abandonar ya sus trabajos, a dejar el afán de esta vida y bueno, vamos a esperar a Cristo, no vamos a trabajar, vamos solamente a esperarle. Claro, al ver que no tenían pan para comer, que no estaban trabajando ni habían cosechado nada, y esto les llevaba a depender de otros, ¿verdad? A meterse en las casas de los demás, a meterse en las ocupaciones de otros, a estar como viviendo de los demás. Y la Iglesia y muchos hermanos en su gran amor fraternal eran dadivosos y daban esto, pero Pablo está aquí corrigiéndoles, ¿verdad? Ahí en el capítulo 4, a que se ocupen en sus cosas, sean responsables, trabajen, se esfuercen. El Señor viene, sí, pero qué mejor cosa que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ocupándonos de nuestras responsabilidades y siendo sabios. Pero esta inminencia del Señor había llevado a los tesalonicenses a pensar, bueno, el Señor va a venir, su venida está ahí, está próxima. Y no habían ni siquiera llegado a pensar qué iba a suceder con aquellos que iban a morir. Se empezaron a dar cuenta que algunos de sus hermanos morían y Cristo no había venido. Y esto había sembrado en ellos una gran preocupación. Bueno, ¿qué sucederá? ¿Qué sucede con mis hermanos que han fallecido? ¿Dónde están? ¿Cuándo van a resucitar? ¿Se van a perder la venida de Cristo? ¿No van a estar con nosotros en su venida? ¿Realmente van a perder esta bendición de estar con Cristo? Y por eso Pablo escribe esta sección, este capítulo 4, versos del 13 al 18, para confortar a los tesalonicenses, para alentarles, para consolarles con esta maravillosa y gloriosa verdad de que Cristo viene y de que nos vamos a reunir con Él, de que toda la iglesia, los muertos en Cristo y los que todavía estén vivos hasta la llegada de Cristo, vamos a reunirnos en esta reunión gloriosa con Él. Y esto traía consuelo, ¿verdad? A los tesalonicenses, traía seguridad. Así que vamos a leer y seguir estudiando este pasaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Y vamos a dar lectura a estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Si recordáis, el pasado domingo considerábamos los versículos del 13 al 15 y bueno, si alguno no ha podido escucharlo, sabéis todos que se está grabando y que estas predicaciones están en internet y se pueden revisar, se pueden escuchar nuevamente, gracias ahí al ministerio de nuestro hermano Williams y Sara, que fielmente están haciendo esta labor. Pero el domingo pasado consideramos los versículos del 13 al 15 y hablamos de 3 aspectos que están aquí presentes en el arrebatamiento. Si recordáis, en primer lugar, hablamos acerca del consuelo, el consuelo del arrebatamiento que encontramos ahí en el versículo 13. Porque nosotros no somos como los otros que no tienen esperanza. Esta es la clave ahí en ese pasaje. Por eso tenemos consuelo. Nosotros tenemos esperanza. Pero no es una esperanza de decir, bueno, yo espero que mañana haga sol, pero quién sabe. No, la esperanza que tenemos en Cristo es la certeza, la seguridad de nuestra salvación. Y esta seguridad, esta certeza de nuestra salvación es la que trae aliento a nuestra vida, es la que trae consuelo. Es la esperanza de nuestra salvación la que nos consuela. Y esa salvación, de una forma impactante, va a ser manifestada en el día del arrebatamiento. Ese va a ser el día clave, ese va a ser, digamos, la hora de la verdad, el día del arrebatamiento, cuando realmente se va a manifestar la salvación de la iglesia del Señor. Por tanto, podemos tener consuelo y aliento, podemos tener seguridad cuando enfrentamos la tristeza, ¿verdad? Cuando perdemos un ser querido. Esta es la situación de los tesalonicenses. Estaban perdiendo a sus hermanos, habían fallecido, habían muerto. Podemos tener consuelo con esta certeza de que vamos a ser arrebatados, de que si han muerto en Cristo vamos a ver a nuestros hermanos en esa reunión gloriosa. Y podemos tener consuelo, podemos tener aliento, porque tenemos la esperanza de nuestra salvación. Ese es el primer aspecto del arrebatamiento que Pablo menciona aquí en este verso 13, el consuelo. También encontrábamos otro aspecto que está en el verso 14, que es la garantía. ¿Qué es lo que garantiza el arrebatamiento? Y la garantía del arrebatamiento es precisamente la resurrección de Cristo, ¿verdad? El hecho de que Cristo resucitó es lo que garantiza el arrebatamiento. Y notar que en ese verso 14 Pablo deposita por completo el cumplimiento del arrebatamiento en la certeza de la resurrección de Cristo. Es decir, que si Cristo no resucitó, no hay arrebatamiento. Bueno, Pablo lo dice esto, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, ¿verdad? Somos los más dignos de misericordia. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo algo falso. Pero luego Pablo llega allí, ¿verdad?, al verso 20, 1 Corintios 15, 20, y dice, Cristo ha resucitado. Esto es un hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Él es las primicias de los que durmieron. Y dice luego en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y luego el verso 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo es la garantía, ¿verdad?, del arrebatamiento, de que vamos a ser arrebatados. Así que en primer lugar el consuelo, en segundo lugar la garantía y en tercer lugar en el verso 15 consideramos el tiempo del arrebatamiento. Y afirmamos el domingo pasado que el arrebatamiento es algo inminente. Y esto quiere decir, hermanos, que puede suceder en cualquier momento. Y esto es como lo presenta la Escritura. Puede suceder ahora, puede suceder dentro de una hora, puede suceder esta tarde, puede suceder mañana, pero la venida de Cristo es inminente, va a suceder en cualquier momento. Y además consideramos también que la venida de Cristo para el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. De hecho, la inminencia de su venida es lo que nos lleva a pensar y a creer
que Cristo va a venir antes de la tribulación. Ese es uno de los aspectos. Porque si Cristo viniera después de la tribulación para arrebatar a su iglesia, no sería una venida inminente. La segunda venida de Cristo, cuando Él venga después de la gran tribulación para juicio, va a ser una venida que ha sido precedida por señales. La gran tribulación es continuamente señal tras señal. Uno va a poder contar ese periodo de las 70, lo que el profeta Daniel llama la 70 semana, ¿verdad? Esos 7 años, y va a estar precedido por señales. Pero la venida de Cristo es inminente. Y Cristo va a venir a buscar a su iglesia antes de la tribulación. La frase que encontramos aquí en este versículo 15, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, es una referencia hasta el arrebatamiento, hasta el día en que Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Y el domingo pasado consideramos cómo todo Tesalonicenses y también Segunda Tesalonicenses tiene este trasfondo. Cristo viene, ese es el siguiente evento que esperamos, que Cristo viene a buscar a su iglesia y que a partir de ahí comienza lo que Tesalonicenses y Pablo y la palabra de Dios llama el día del Señor, la gran tribulación, ese periodo de 7 años de la gran tribulación. Consideramos varios versículos, el capítulo 1, verso 10, 1 Tesalonicenses 1, 10. Los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, quien nos libra de la ira que viene. Y esta es una referencia al día del Señor. La ira, en el concepto de la Escritura, es cuando Dios derrame su ira a lo largo de la gran tribulación. Otro pasaje muy claro, capítulo 5, versos 9 y 10. 1 Tesalonicenses 5, versos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y hay muchos otros pasajes, pero el domingo pasado hablábamos de cómo los tesalonicenses tenían esta certeza. Y esto es en lo que habían sido enseñados. Cristo viene y a partir de ahí será la gran tribulación. Cuando lleguemos a la segunda carta de Tesalonicenses, vamos a ver cómo ahí los tesalonicenses tenían otro problema, y es que estaban sufriendo tal persecución que habían llegado a pensar de que estaban en la tribulación, de que estaban viviendo el día del Señor, de que estaban en ese periodo de 7 años de la gran tribulación, y su temor había sido: Cristo ya ha venido y nos hemos perdido el arrebatamiento. Eso está ahí en 2 Tesalonicenses, es el trasfondo de la carta, y por eso Pablo escribe y les da una serie de señales. El día del Señor no llegará hasta que suceda esto. O sea, que podéis estar tranquilos de que todavía Cristo no ha venido a buscar a su iglesia. Esa es la certeza que tenemos de que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Cuando llegamos a Apocalipsis y vemos allí el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y luego encontramos en el verso 10 del capítulo 3 estas palabras, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una declaración de que Dios librará a su iglesia de la gran tribulación. Y es muy notable, cuando uno lee Apocalipsis, encuentra que hasta el capítulo 3 hay 19 referencias a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 18 no hay ni una sola referencia a la iglesia. Y en esos capítulos del 4 al 18 es toda la descripción de todos los eventos que sucederán en la gran tribulación, hasta que luego sucede lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, su venida para juicio, para retribución, que si Dios quiere también estudiaremos al llegar a
2 Tesalonicenses. Esta es la venida de Cristo que esperamos. Esto es el siguiente evento. Por eso el pasado domingo hacíamos este matiz. No debemos estar como buscando señales o buscando manifestaciones o como viviendo en esa inquietud, ¿verdad? ¿Será este el anticristo? ¿Será este el sistema político que va a estar gobernando durante la gran tribulación? ¿Será esto la profecía de Daniel? ¿Será? El siguiente evento que la iglesia espera es el arrebatamiento. El arrebatamiento, cuando Dios venga, y ahora vamos a estudiar estos versículos, a llevar a su iglesia. Esa venida es inminente y es lo que va a suceder próximamente. Así que en esta mañana quisiera que continuásemos en estos versículos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a estar considerando los versículos del 16 al 18. Y si el domingo pasado observamos 3 aspectos, vamos a en esta mañana observar 2 aspectos más del arrebatamiento. En primer lugar, el suceso en sí del arrebatamiento. El suceso, ¿qué sucederá? ¿Cómo sucederá? Versos 16 y 17. Y luego, en último lugar, el mandato del arrebatamiento en el verso 18. El suceso del arrebatamiento. Verso 16, dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo presenta aquí la razón de la frase con la que termina el versículo 15. Pablo termina el versículo 15 diciendo: no precederemos a los que durmieron. No vamos a ir delante de los que durmieron. Y esta es la razón. ¿Por qué? Porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la razón que encontramos aquí en estos versículos 16 y 17. Los tesalonicenses podían estar tranquilos, podían vivir tranquilos y tener consuelo de que nosotros, los vivos, los que hayamos quedado hasta ese día, no vamos a ir por delante de los que han muerto en Cristo. Y en primer lugar, y vamos a ir viendo este versículo y tratando de proveer información y ver qué es lo que la palabra de Dios nos presenta aquí acerca de ese glorioso suceso. Notar cómo empieza Pablo diciendo: el Señor mismo. Y esto es enfático, el Señor mismo. No un mensajero, no un ángel, no un representante de Dios, no un intermediario, el Señor mismo. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Jesús, ¿verdad?, que encontramos en los versículos anteriores, que murió y resucitó, este que es nuestro Señor. Y Pablo hace este énfasis. Si no, podría haber dicho simplemente, bueno, el Señor descenderá del cielo. Pero la palabra de Dios dice, el Señor mismo, Él personalmente va a descender del cielo. Él no va a enviar a nadie para buscar a su iglesia. Él va a venir personalmente. Tu Señor va a venir personalmente a buscarte. Mi Señor va a venir personalmente a recogerme. Él va a descender a buscarnos. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, dice el pasaje, con voz de mando. Y este término se refiere a una orden, a un comando. Es aquello que se empleaba para alistar a las tropas. Es esa orden que debe ser obedecida, ¿verdad? Este término se empleaba también para ese patrón de una nave que da órdenes a sus remeros y que deben ser obedecidas, deben ser instantáneamente obedecidas en su justo momento. O como la orden que un cochero da a los caballos, ¿verdad? Para que aceleren, para que hagan determinadas maniobras. Este es el tipo de orden. Y el punto aquí es que es una voz de mando, una voz que debe ser obedecida y una voz que
denota autoridad. Esta es la voz de mando. Denota autoridad y además denota urgencia. Luego vamos a ir viendo cómo esto no va a ser algo que va a ser largo en el tiempo, sino que va a ser algo que va a suceder instantáneo. Con voz de mando. Es la orden que va a hacer, ¿verdad? Levantar a los muertos en Cristo. ¿Recordáis cuando Jesús resucita a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera? Y el siguiente versículo nos dice, y el que había muerto salió. No dice que pasó un tiempo, no dice que se trató de recuperar o se recompuso, no dice nada más que el que había muerto salió. Esta es la voz de mando, una voz de mando que va a ser oída, que va a ser obedecida, de modo que los que han muerto en Cristo van a resucitar. Notar además que el Señor descenderá con voz de arcángel. Y realmente es difícil saber a qué se refiere exactamente esto, con voz de arcángel. Los arcángeles, sabemos, son ángeles de un alto rango, podrían ser como los principales entre los ángeles. Solamente hay 2 ocasiones, esta y otra más en Judas 9, donde se denomina a Miguel como el arcángel Miguel. Pero no hay mucho más allá en lo que podamos saber acerca de los arcángeles. Pero notar que no dice con voz del arcángel. Pablo no está queriendo llevarnos a pensar de que hay un arcángel que probablemente o puede que sea Miguel que descienda con Jesús, con Cristo. El versículo dice con voz de arcángel, con voz de un arcángel, como con una voz arcangelical. Es más bien referirse al tipo de voz que va a ser oída. No tanto quizás a que hay un determinado arcángel que va a descender con Cristo. Lo más probable es que se refiere a un tipo de voz proclamada, una voz arcangelical, una voz de mando, una voz autoritaria que va a hacer que sea obedecida. Los muertos en Cristo van a resucitar. Esta voz va a ser una voz arcangelical. Y Pablo añade que el Señor va a descender también con trompeta de Dios. La trompeta se empleaba en el tiempo del Imperio Romano para anuncios imperiales. Cuando había la visita de alguien importante, de un gran dignatario, se empleaba la trompeta. O a veces también para ejercicios militares, ¿verdad? La trompeta ha tenido diversos usos a lo largo de la historia. Es interesante que en el Antiguo Testamento, la primera vez que encontramos un sonido de trompeta sucede allí en Éxodo 19, cuando Dios manda a Moisés que convoque al pueblo. Allí están en el monte Sinaí. Dios llama a su pueblo para congregarse, para reunirse en asamblea, para que ellos escuchen su voz. Éxodo 19, allí la trompeta Dios la hace sonar al tercer día para llamar al pueblo, para convocarle, para que se produzca una asamblea alrededor del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Dios va a descender y Dios va a hablar. Es notable cuando el autor de Hebreos hace alusión a esto, allí en Hebreos capítulo 12, el autor menciona el sonido de la trompeta y la voz que hablaba. Y lo relaciona de alguna manera, ¿verdad? Que había un sonido de trompeta y que había una voz que sonaba, ambas relacionadas. Por tanto, esta trompeta de Dios va a llamar a los santos a esta congregación, a esta reunión, a este arrebatamiento, a esta reunión donde vamos a estar con Cristo, donde vamos a estar presentes con Él, donde vamos a poder oír su voz con Cristo en el aire. Hay multitud de trompetas a lo largo de la Escritura. Uno llega a Apocalipsis y se vuelve loco con tanta trompeta. Esta trompeta no es ninguna de las trompetas que se va a tocar en la gran tribulación, porque esta es la trompeta que se tocará para el arrebatamiento. Las trompetas que se tocarán en la gran tribulación sucederán después. Esta es la trompeta que va a convocar a los santos, que va a convocar a toda la iglesia del Señor para el arrebatamiento. Esta es la trompeta que Pablo en 1 Corintios 15, podéis acompañarme a ese pasaje, denomina como la final trompeta.
1 Corintios 15, verso 51. Primera Corintios 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Pablo está hablando del arrebatamiento aquí. No todos vamos a morir, no todos dormiremos. Algunos vamos a quedar hasta ese día, pero hay una certeza. Todos vamos a ser transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es la trompeta. Esta es la trompeta final que se tocará para asamblear, para juntar, para reunir a toda la iglesia del Señor para irse a casa. Esta es la trompeta para irse a casa. Esta es la trompeta que nos dirá, es hora de ir al encuentro de nuestro Señor. Es hora de esta reunión gloriosa con Cristo. Cuando los muertos van a ser resucitados incorruptibles. Cuando los que vivimos hasta ese día vamos a ser transformados en cuerpos gloriosos y juntos vamos a ser arrebatados para estar con Cristo para siempre. Esta es la trompeta gloriosa, que Pablo llama la final trompeta, porque es la hora de irse a casa. Así descenderá del cielo nuestro Señor. Él descenderá con voz de mando, Él descenderá con gran autoridad, descenderá con poder, descenderá con fuerte voz y sonido. Y esto no va a ser algo silencioso, obviamente. No va a ser algo silencioso, ¿verdad? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esto no va a ser algo silencioso, no va a ser algo oculto. Es probable que los no creyentes se den cuenta de que algo está sucediendo, de que algo sobrenatural, de que algo extraordinario está sucediendo. Ahora, no necesariamente los no creyentes entenderán qué es lo que está sucediendo. ¿Recordáis esa historia cuando la conversión de Saulo, ¿verdad? La conversión del apóstol Pablo? Él va camino a Damasco y los que le acompañaban saben que está sucediendo algo, pero ellos no están entendiendo ni las palabras ni están comprendiendo lo que sucede. O cuando se escuchó la voz del Padre después de que Jesús entra en Jerusalén, y se produce esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y se oye la voz de Dios. Y muchos escuchan esta voz. Pero nos dice ahí Juan capítulo 12 que no entendían, que no sabían lo que estaba sucediendo. Es probable que este día sea así, porque va a ser algo notable, va a ser algo claramente visible, pero muchos no creyentes no van a entender. Esa va a ser la hora de la verdad, hermanos. Esa va a ser la hora de la verdad. Esa va a ser la hora cuando veamos la verdadera iglesia de Cristo. La trompeta final que va a identificar a los verdaderos hijos de Dios. Esa es la hora de la verdad. Mira, que llegas hasta ese día tratando de engañarte, tratando de aparentar ser algo que no eres, tratando de vivir una religión pensando que eres algo que no eres. Pero llegará ese día. Esa es la hora de la verdad, cuando los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado vivos hasta ese día vamos a ser arrebatados. Los no creyentes van a quedar en este mundo y ellos se enfrentarán lo que la palabra de Dios denomina el día del Señor, la ira derramada durante la tribulación. Y a partir de ese día no hay vuelta atrás. Esa es la hora de la verdad. Y el verso 16, 1 Tesalonicenses, regresando ahí, capítulo 4, verso 16, termina diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los que durmieron en Cristo, ¿verdad? Son los que han fallecido habiendo confiado en Cristo.
Por eso dice que murieron en Cristo, murieron en unión con Cristo, habiendo creído en Él como su Señor, como su Salvador. Estos son los que resucitarán, los muertos en Cristo. Los incrédulos no van a resucitar en este momento. Así que morir habiendo confiado en Cristo es lo que garantiza nuestra resurrección en ese día glorioso. Morir en Cristo. Morir en Cristo. Y ese debe ser uno de nuestros mayores anhelos en la vida. Morir en Cristo. Porque es el tiempo de oportunidad, ¿verdad? Llegará ese día cuando la final trompeta se tocará y será la hora de la verdad. Pero hasta que llega ese día hay oportunidad. Hay oportunidad para ir a Cristo, para clamar a Él, para arrepentirnos de nuestros pecados, para poner nuestra fe en Cristo, para morir en Cristo. Eso es lo mejor que podemos ver cuando alguien muere, ¿verdad? Ver ese rostro de alguien que está muriendo en Cristo. No solamente porque ves paz y ves evidentemente que enfrenta la muerte de otra manera, pero sino por el consuelo que trae a uno mismo, ¿verdad? Por la paz, por la seguridad. Morir en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto corrobora lo que Pablo dijo en el verso 15. No vamos a preceder. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y Pablo ahora establece aquí un orden, una secuencia. Notar cómo dice, los muertos en Cristo primero, luego nosotros. Y juntamente, y esto es otro indicador de secuencia, juntamente los muertos y los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados al cielo. Notar que el verso 17 dice, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados luego. Luego nosotros, primero los muertos en Cristo, luego nosotros, y juntamente con ellos, y esta es la idea de simultáneamente con ellos, al mismo tiempo que van a ser ellos arrebatados, nosotros también con ellos. Y pensar en esto por un momento. Todos los muertos en Cristo, desde Hechos capítulo 2, donde comienza la iglesia, hasta la venida de Cristo, todos los muertos en Cristo, todos los que están viviendo en Cristo, que han confiado en Él como su Señor y Salvador, juntamente vamos a ser arrebatados. Toda la iglesia de Cristo arrebatada a los cielos en ese día glorioso. Este verbo arrebatar es muy significativo. En el griego significa literalmente arrancar, tomar algo por la fuerza, quitar algo de una manera repentina y sin oponerse, sin que ejerza ninguna resistencia. Es evidentemente un acto irresistible, ¿verdad? Es un acto repentino y es un acto que implica vehemencia, que implica fuerza. Esto es lo que está aquí contenido en esta palabra arrebatar. El latín traduce este término como rapturo. De ahí es de donde proviene nuestra palabra rapto. Por eso vais a encontrar que mucha gente habla del arrebatamiento usando la palabra rapto. Y proviene de ahí, de ese término latín, traduciendo la palabra griega, arrebatar. Pero el término deja claro que esto va a ser algo repentino, que esto va a ser algo irresistible, en el cual vamos a ser como quitados, vamos a ser como arrancados de este mundo, como si fuéramos tomados por la fuerza. Evidentemente no vamos a oponernos, ni podremos ejercer ninguna resistencia, y de esa manera vamos a ser quitados de este mundo. Leímos ahí en 1 Corintios 15, verso 51, como Pablo dice que esto va a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser algo repentino, algo instantáneo. Y vamos a ser arrebatados, dice el verso 17, juntamente con ellos, con los que han muerto en Cristo y han resucitado,
Vamos a ser arrebatados en las nubes. Y la idea aquí es que vamos a ser rodeados y de esa manera vamos a ascender al cielo. Ascenderemos en las nubes. Esta es la manera en la que Cristo ascendió, ¿verdad? Allí en Hechos capítulo 1 nos dice que una nube en el día de su ascensión le rodeó y ésta le ocultó de los ojos de los demás. La iglesia del Señor, en cuerpos transformados, en cuerpos gloriosos. Los que han muerto tendrán cuerpos incorruptibles, los que vivimos seremos transformados y juntos vamos a ser arrebatados en las nubes, rodeados por nubes, arrebatados para esta reunión en el aire. Y dice el pasaje que lo va a hacer para recibir al Señor en el aire. Este es el propósito. Este es el propósito por el cual vamos a ser arrebatados, para recibir al Señor en el aire, para ir al encuentro con nuestro Señor. Literalmente vamos a ser arrebatados para una reunión con el Señor. Si no te gustan las reuniones, vete cambiando de idea, porque te espera una gloriosa y es la reunión con Cristo, con nuestro Señor. Esa es la reunión gloriosa que esperamos. Para recibirle, para encontrarnos con Él, para conocerle cara a cara, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan, ahí en 1 Juan capítulo 3, verso 2, le veremos tal y como Él es, le conoceremos. Esa es la reunión que nos espera. El término recibir se emplea 3 veces en la Escritura. Esta es una de ellas, otra es la ocasión cuando Pablo va camino a Roma, en Hechos capítulo 28. Pablo va camino a Roma y algunos hermanos que se enteran de que Pablo está llegando a Roma salen a recibirle. Salen al encuentro de Pablo para recibirle. La otra ocasión que se encuentra esta palabra es en Mateo capítulo 25, allí en la parábola de las 10 vírgenes. Y se refiere a cuando las vírgenes salen para recibir al esposo. Salen al encuentro de su esposo. Esta era la costumbre judía, ¿verdad? Para recibir al esposo. Y ahí el esposo los llevaba a su hogar para celebrar las bodas. Hay una certeza aquí en este pasaje y es la siguiente. Los creyentes vamos a ser arrebatados para reunirnos con el Señor en el aire. Algunos han pensado que este término se refiere a ir al encuentro de nuestro Señor y regresar. Y algunos ven este término porque se empleaba en la cultura griega como un tecnicismo para describir esta realidad. Recibir, esa palabra griega se empleaba para ir a visitar a alguien que venía a tu encuentro, ir a encontrarte un poco más adelante y entrar juntos a la ciudad. No hay nada en este contexto, no hay nada en este pasaje que nos haga pensar en esa ida y vuelta. El pasaje deja claro que Cristo descenderá del cielo y que somos nosotros, los muertos y los que hayamos vivido, los que vamos a ser arrebatados para una reunión, para un encuentro, para conocer a nuestro Señor en el aire. Esta es la reunión que nos espera. Y uno podría aquí traer a su mente, ¿verdad?, Efesios capítulo 5 y ver cómo Dios considera a la iglesia, ¿verdad?, como la esposa de Cristo. Y ver cómo Pablo allí en ese capítulo pone este paralelo, ¿verdad?, de la iglesia, la esposa de Cristo y Cristo el esposo. Esta es la reunión que nos espera con Cristo. Vamos a ir a recibir a Cristo, vamos a ir a encontrarnos con Él, vamos a ser arrebatados para estar con Cristo. Así concluye el verso 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Así, de esta manera, por medio de lo que se acaba de describir aquí en este pasaje, vamos a estar siempre con el Señor. Esta es la promesa gloriosa para el creyente. Siempre con el Señor. Y esto debe traer confesión a nuestra vida, hermanos.
si esto es realmente lo que anhelamos. Si esto mañana a la mañana, cuando te levantes para ir a trabajar, lo que más anhelas es estar con el Señor. Porque esa es nuestra realidad futura, estar siempre con el Señor. Esta es la promesa gloriosa para el creyente. Esto es lo mismo que Jesús enseñó a sus discípulos. Y vamos a ir por un momento ahora a Juan capítulo 14. Porque Jesús está ahí avisando a sus discípulos de que es la hora de irse, de que va a llegar el momento de su partida, de que va a haber alguien que le va a entregar. Y sus discípulos están turbados, porque van a quedar solos. Vamos a ir por un momento ahí a Juan capítulo 14. Notar lo que dice el verso 3, Juan capítulo 14, verso 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, y esta es la promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa para el creyente, estar siempre con el Señor. Este es el suceso del arrebatamiento. Esta es la venida de Cristo para recoger a su iglesia, para quitar a su iglesia, para arrebatarla del mundo, sacarla del mundo para estar siempre con el Señor. Notar que Juan capítulo 14 presenta a Jesús en el aposento alto. Este es el tiempo en el cual Jesús está en el aposento alto junto con sus discípulos. Jesús acaba de anunciar unos versículos antes que va a haber alguien entre ellos que le va a entregar. Posteriormente empieza a hablarles de que ha llegado el momento de su partida. Notar ahí en capítulo 13, verso 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y más adelante en el verso 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Verso 36, Juan 13, 36, me seguirás después. Las palabras de Jesús ahora a sus discípulos que están enfrentando esta situación son de consuelo. Jesús quiere consolar a sus discípulos. Y notar cómo empieza el capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es claro en este versículo 2 que la casa del Padre es el lugar a donde va Jesús. Jesús va a la casa del Padre y evidentemente, sabemos dónde Dios mora, es el cielo. Jesús va al cielo, al lugar, a la casa del Padre. Esto es obvio por toda la Escritura, ¿verdad? Pero en este capítulo 14 lo vemos en el verso 12 de nuevo. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es a donde va Jesús. Yo voy al Padre. Luego más adelante, verso 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. La casa del Padre, es el cielo, es donde Dios está, es donde Jesús iba. Y la frase voy pues a preparar lugar para vosotros, en el versículo 2, es una indicación obvia de que Jesús sube a la casa del Padre para preparar el lugar para sus hermanos, ¿verdad? Para la familia de Dios, para los que están en Cristo.
El verbo preparar se usa frecuentemente en la Escritura en relación a preparaciones que se hacían antes de la llegada. No es que Jesús es constructor y bueno, como su padre era carpintero, pues él está haciendo casas. No, él está acomodando, él está preparando el lugar para nuestra llegada. Por tanto, cuando Jesús sube al Padre, donde los discípulos no podían ir, Jesús dice, donde yo voy no podéis ir. Jesús sube al Padre a preparar un lugar para nosotros. ¿Para qué? Si Jesús sube al cielo, a la casa del Padre, a preparar un lugar para nosotros, ¿para qué lo hace? Evidentemente, para que vayamos y lo ocupemos. Por eso a Pedro le dijo, me seguirás después. A donde yo voy no puedes ir, pero me seguirás después. Y entonces Jesús promete esto en el verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es interesante pensar que estas palabras de Juan 14 están ahí, ¿verdad?, en el aposento alto, ¿verdad? Si vemos otros evangelios, Juan no nos da esta información, pero otros evangelios sí. Y vemos como Jesús es en el aposento alto donde instituye la Santa Cena, donde instituye la cena del Señor, donde Él toma el pan, donde Él toma el vino. Y ahí en Mateo 26, en el verso 29, Jesús dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vemos luego al apóstol Pablo cuando instituye esto a la iglesia en Corinto, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11, en el verso 26, él dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la idea que está ahí en el aposento alto. Esto es lo que está turbando a los discípulos, de que Jesús se va, de que Jesús se va. Jesús está instituyendo esto, pero está prometiendo de que Él volverá, de que Él vendrá otra vez. Notar ahí en Juan 14:3, Jesús promete que vendrá otra vez y que Él nos va a tomar a sí mismo. ¿Para qué? Para que estemos donde Él está. Y este verbo tomar sí que conlleva la idea de recibir a la esposa. Este es el verbo tomar que se empleaba para el novio recibir a su prometida, para recibir, para tomarla como esposa. Es lo que el ángel le dijo a José con todo lo que sucedió con María, ¿verdad? ¿Recordáis esa historia en Mateo capítulo 1? El ángel le dice a José, no temas recibir a María, tu mujer. No temas tomarla por esposa. Este es Jesús, el esposo, tomando a sí mismo a su esposa, a la iglesia. Y Jesús dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el propósito por el cual Cristo vendrá otra vez. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en el lugar que Él ha preparado. Por eso Él se ha ido a preparar ese lugar, para que nosotros estemos donde Él está. Jesús dice, donde yo estoy. Y es una referencia a ese lugar que está preparando en la casa del Padre. ¿Para qué Jesús iba a preparar un lugar si no fuese para que nosotros fuésemos allí a ocuparlo? Fijaros que el propósito de Cristo al venir a tomar a los creyentes para sí mismo no es para que Él esté donde nosotros estamos. No es para que Él esté donde nosotros estamos, es para que nosotros estemos donde Él está. Y eso es el arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados para estar siempre con el Señor, donde Él está. Por eso los creyentes vamos a ser arrebatados para morar con Cristo en el cielo, en la casa del Padre, en esas moradas, ¿verdad?, que Él ha ido a preparar para nosotros.
Hermanos, esta es una gloriosa verdad en la Escritura. Yo no sé cuántas veces pensamos en esto a lo largo de nuestras semanas, a lo largo de nuestros días. Pero esta es una gloriosa realidad. De que Él está preparando lugar para ti, para que vayas a morar con Él. ¿Es eso lo que anhelamos? Esto es lo que el apóstol Pablo luego dice en el verso 17, que así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. ¿Es esto lo que anhelas? ¿Esto confronta nuestras vidas o no? Estar siempre con el Señor, ¿es eso lo que anhelas? Porque si esto no es lo que anhelas, es que quizás no eres salvo. Quizás es que Jesús simplemente es un maestro bueno para ti, pero no es tu Señor. Si esto no es lo que te motiva, lo que te cautiva por completo, estar siempre con el Señor, quizás no seas salvo. Y eso confronta nuestras vidas. Esto no simplemente es un pasaje bonito para ver y calmar nuestro futuro y saber que, bueno, nos espera una casa mejor que la que tenemos hoy y un lugar mejor y vamos a estar mejor que donde estamos ahora. No es eso. Esto es la promesa gloriosa de estar siempre con nuestro Señor. Y por eso Pablo concluye el pasaje en el verso 18, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, con ese mandato, ¿verdad? El mandato del arrebatamiento. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos, confortaos, tener consuelo, hablaros los unos a los otros para consolaros y tener ánimo y tener aliento con estas palabras. ¿Qué palabras? ¿No son las que va a decir a continuación? ¿Qué palabras son? ¿Las que puedan salir de nuestras mejores intenciones? ¿Qué palabras son? Las que acaba de decir del verso 13 al 18. Tener consuelo, alentaos unos a otros con estas palabras. Con lo que acabo de enseñaros. Y Pablo no es que es un gran erudito y que tiene palabras sabias y entonces debemos de seguir a las palabras de los grandes eruditos. No, Pablo está enseñando palabra de Dios. Lo repite una y otra vez, lo hemos visto, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses. Pablo lo que habla es palabra de Dios. ¿Con qué palabras somos consolados? Con la palabra de Dios. ¿Cómo somos alentados? ¿Cómo enfrentamos la pérdida de los seres queridos? ¿Cómo enfrentamos el duelo en la vida, hermanos? Con estas palabras, con la enseñanza de la palabra de Dios, con la instrucción de la palabra de Dios, con esta realidad de que los muertos en Cristo van a resucitar primero, de que luego nosotros, los que quedamos, vamos a ser transformados, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes, de que vamos a estar siempre con el Señor. Con estas palabras son las que consuelan. Hermanos, es la palabra de Dios la que consuela nuestra vida. Es el conocimiento de la palabra lo que consuela nuestra vida. Es la palabra la que necesitamos cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido. Cuando enfrentamos el duelo, cuando enfrentamos las pruebas. Es la palabra la que necesitamos. Por eso el salmista dice en momentos de depresión, vivifícame, Señor, por tu palabra. No necesitamos frases bonitas, no necesitamos frases motivacionales, no necesitamos consejos psicológicos, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios. Alentaos, consolaos con estas palabras, no con las que puedan salir de tu corazón, no con tus mejores intenciones, no con lo que han dicho los grandes eruditos o sabios de este mundo, con estas palabras. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios.
Es en la palabra donde vamos a tener refugio. Es en la palabra donde realmente vamos a ser fortalecidos. Es en la palabra donde vamos a ser consolados. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Notar en el verso 13, él comienza diciendo, hermanos, no queremos que ignoréis esto. ¿Qué quiere decir en positivo? Queremos que sepáis esto, hermanos. Queremos que conozcáis esto. Por eso, hermanos, venimos aquí a escuchar la palabra. Para consolarnos, para alentarnos, para caminar en la vida cristiana. Es la palabra lo que necesitamos. En esos momentos difíciles, en esos momentos de turbación en la vida, en esos momentos de pérdida, esos difíciles momentos en la vida. Es la palabra de Dios la que necesitamos. Por eso, alentaos, animaos unos a otros, mutuamente, con estas palabras, con esta realidad. Nos espera una reunión gloriosa en los cielos. Vamos a ser transformados, sí, padeces una gran enfermedad, Dios te sane o Dios te dé fuerzas para vivir para su gloria esa enfermedad. Recuerda, hermano, nos espera un día glorioso a los que estamos en Cristo, donde no tendrás que cojear, donde no tendrás que usar bastón. Ese día glorioso está ahí. Alentaos. Y esa es la inminencia. Esa es la inminencia de que Cristo viene, Cristo vuelve, Cristo está ahí. Él vuelve. Él es como que tiene la manilla en la puerta. Él es sabio, es soberano, sabe cuándo va a abrir la manilla, pero Él está ahí. Hubo un escritor famoso, escocés, gran predicador del siglo XIX, Horacio Bonar, ha escrito diferentes himnos y cuenta la historia que todas las noches antes de irse a cama este hombre corría a la cortina de su habitación y contemplaba el cielo estrellado y decía, Señor, quizás esta noche. Y cada mañana cuando se levantaba este hombre, la primera cosa que hacía en el día era abrir la persiana, mirar el amanecer y decir, Señor, quizás hoy. Este hombre vivía con este anhelo, con esta inminencia de que Cristo viene. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está puesto nuestro propósito? ¿Dónde está puesto nuestras metas? ¿Dónde está puesto nuestro anhelo en la vida? Cristo viene. Cristo viene otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez. Puede ser hoy, puede ser esta tarde, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. ¿Y cómo te encontrará a ti? Que el Señor nos ayude a reflexionar en esto, a ser confrontados con la palabra de Dios y ser fortalecidos, ser alentados. Cristo viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, por esta gloriosa realidad que nos espera, Señor, a tus hijos, de ser arrebatados, de volver a ver, Señor, a nuestros hermanos que han muerto en Cristo, que han muerto confiando en la obra expiatoria y salvadora de Cristo. Qué gozo será ese día, Señor. Es difícil imaginarnos más allá, ¿verdad? Tú sabes cómo será y nos describes este evento y nos dices que estemos preparados y es lo que anhelamos. Y reconocemos también, Señor, que no lo haces por algo que merecemos, no lo haces por algo que necesites de nosotros,
no lo haces porque hayamos sido los mejores, pues es solo por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Y es lo que anhelamos, Señor, estar ese día para siempre contigo. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.